Bueno, ahí creo que estamos transmitiendo en vivo. Espero que se escuche bien, que no hayan dificultades con el audio. Bueno, la idea era hacer este programa ayer, pero lamentablemente no se pudo por algunas dificultades técnicas. Eh, Precisamente ayer fue 5 de junio, Día del Ambiente, y era, digamos, el día ideal para hacerlo, pero bueno, no se pudo. Les cuento más o menos de qué va la cosa. Yo el año pasado hice una entrevista con Thais Gadea Lara, que recomiendo mucho, un taller de periodismo ambiental, y como actividad final del taller me propuse hacer una entrevista sobre un tema que fuera de mi interés, en este caso sobre el arbolado público, y para eso le hice una entrevista al ingeniero agrónomo Danilo Carnelos, que es investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y estuvimos charlando con Danilo acerca de su investigación. Él está estudiando los cambios que se producen en los árboles de la facultad como consecuencia de los cambios en el clima. Lo que él hace es observa en el arbolado algunos parámetros que son, por ejemplo, la caída de hojas, la brotación, la floración, el crecimiento de los frutos, etc. Así que bueno, vamos a pasar a escuchar qué es lo que Danilo tiene para contarnos. Danilo, bienvenido a esta primera edición del podcast. Es un gusto que estés acá con nosotros en este momento. Bueno, para ir entrando en temas, más o menos contanos en qué consiste la fenología, qué es lo que suelen observar ustedes en el arbolado del parque de la facultad. Las observaciones fenológicas pueden ser en plantas, animales, sí, o sea, no son solo en arbolados, de hecho se hacen observaciones en cultivos extensivos, etcétera, ¿no? Dentro de las observaciones en lo que son plantas ornamentales o forestales, uno lo que observa son estos ciclos, ¿sí? Que son repetidos en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Son las etapas que va atravesando un árbol a lo largo de un año, pero que se repiten en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la floración, ¿sí? La caída de hojas. Hay especies que todos los años pierden las hojas, ¿sí? Hay otras que no, etcétera. Nosotros utilizamos una metodología que es el método integral de Ledesma, en donde observamos de esa especie, observamos todo, desde brotación, cambio de color, aparición de frutos, crecimiento del fruto, floración, caída de hojas, cambio de color en hojas y frutos. Genial, Danilo. ¿Y qué es lo que te motivó a hacer la investigación exclusivamente en la Facultad de Agronomía? ¿Ya tenían algún dato previo? Exacto, esto surgió porque el Servicio Meteorológico Nacional tenía una división de fenología y hacían observaciones periódicas de una gran lista de especies, y esas observaciones se realizaban sobre ejemplares que se ubicaban o en el en el Jardín Botánico de acá de la Ciudad de Buenos Aires, o en el parque en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En un momento se dejó de hacer esas observaciones y lo que quisimos, nosotros tenemos esos documentos, muchos se perdieron. En alguno de estos cambios de estos gobiernos militares esa información se quemó porque consideraban que era inservible. Pero bueno, nosotros tenemos algunos de esos documentos, de esos archivos, de esos boletines, ¿sí? Donde se publicaba esa información, y me resultó muy interesante ver qué ocurría hoy. Después de 60 años, ¿qué había pasado? ¿Qué está pasando con esas especies? ¿Cambiaron su floración? No sé, nos resultaba algo sumamente interesante. Obviamente, la floración o la brotación, cómo habían cambiado sus fases, cómo habían respondido esas especies a los cambios en la ciudad, ¿no? O los cambios en el clima que se produjeron debido al cambio de la ciudad. Estamos hablando del año del 47, ¿no? Del 47 al 56 era la información que teníamos. Lo que decidí es empezar a retomar estas cuestiones de las observaciones fenológicas por varios motivos. Una, para formarme y formar gente dentro de la cátedra que tuviese este conocimiento. Sí, antiguamente la cátedra llevaba registros fenológicos, se hacían observaciones fenológicas, se hacían prácticas de observaciones. Es una actividad que se fue dejando de lado.
me parece una actividad es interesante y sobre todo para ver estos cambios en el ambiente, ¿no? Lo interesante de las plantas que, como decía el ingeniero Pascal, es que a diferencia de una estación meteorológica, que uno tiene un termómetro de máximo, una de mínima, termográfico, tiene distintos instrumentos que cada uno miden por sí solo una variable, ¿sí? Porque cada instrumento tiene un elemento sensible. El árbol, la planta, está censando todo el complejo climático, ¿sí? O sea, censa y responde a todas las variables en conjunto. Y eso es mucho más valioso, ¿no? No quiere decir que el instrumental no sirva, ¿no? Nada que ver, son cosas distintas, completamente distintas, pero es muy valioso esa información que nos brindan las plantas, ¿no? Bueno, y contanos más o menos cómo fue el proceso de selección de las especies. Veo que se eligieron 12 en total y que son frecuentes en el arbolado público de muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, palo borracho, jacarandá, ginkgo biloba, plátano, tilo. Esas especies se seleccionaron con varios criterios. Una, que estuviesen en los boletines, obviamente, porque queríamos contrastarlas contra esos ejemplares, pero 60 años atrás. La otra era que estuviesen en la facultad, y obviamente en la facultad no es muy diferente a lo que es el arbolado público, ¿no? El arbolado urbano, ¿no? El arbolado lineal, que se le dice. O sea, todas las especies que están presentes en la facultad, muchas de ellas, la mayoría muchas son exóticas, que son las que se utilizan para forestar las ciudades, ¿no? O el arbolado lineal, o las plazas, etcétera, ¿no? Lo que intentamos es seleccionar que hubiese también algunas autóctonas, ¿no? Muchas son exóticas, quiere decir que no son especies originarias de esta región o de este hemisferio. Bien. ¿Y qué cambios pudieron notar en las etapas de brotación? ¿Se adelantaron o se mantuvieron en las mismas fechas? Si bien todavía la cantidad de datos, o mejor dicho, la cantidad de registros no alcanza, no es suficiente como para tener un resultado estadísticamente robusto, ¿sí? Vemos un patrón en el comienzo de brotación, que ocurre un adelanto, ¿sí? En general, la mayoría de esas especies que estuvimos nombrando adelantaron su fecha cuando uno las compara con la fecha media de comienzo de brotación, ¿no? Cuando uno las compara con esas mismas especies 60 años atrás. El apacho es la única que mantuvo, el apacho y el populus y un álamo son las únicas que mantuvieron, que coincidió la fecha media nueva con la fecha media antigua, ¿no? El resto, la mayoría se adelantaron, ¿sí? No solo se adelantaron, sino un cambio en la secuencia de floración. Uno a veces en estas especies, o cuando uno ve así las secuencias de brotación en especies que crecen en arbolados o en parques, uno observa esa secuencia, que quiere decir cuál entra primero en brotación o cuál entra primero en floración. Esa es otra característica que vimos, que es que hubo un cambio en esa secuencia, ¿sí? Se modificó esa secuencia de cuál era la primera que entraba en brotación, etcétera, ¿no? Y en general la mayoría mostraron un adelanto. Algunas llegaron hasta tener casi un mes, ¿sí? 27 días, o las que más diferencias tuvieron fueron de 27 a 19 días de adelanto, ¿sí? Insisto, estos valores no tienen todavía un apoyo estadístico. Sí, me refiero, no le podemos hacer una ANOVA o un test de estadístico que permita decir que son significativamente diferentes esas fechas de comienzo de brotación de esta época con respecto a la pasada, por un tema que todavía nos faltan aumentar el registro de datos, aumentar la cantidad de años, ¿no? Bien, ¿y a qué se debe que las fechas de brotación se hayan adelantado en estas especies? Sí, acá es un poco más complejo entender la respuesta de todas estas especies, pero bueno, cada especie tiene su serie de factores bioclimáticos que condicionan esas fases, ¿no? Los comienzos y duración, etcétera, de esas fases.
En general, hay registros de aumentos en las temperaturas mínimas, aumentos en esos cambios en la isla de calor urbano, reducción de las horas de frío, ¿no? Nosotros suponemos que son esos cambios en el ambiente, en las ciudades, el aumento de, sobre todo la temperatura mínima, esos inviernos menos rigurosos que se transmite en esa carencia de horas de frío, ¿sí? Eh, o ese requerimiento de algunas especies de estar expuestas a las bajas temperaturas durante el invierno, pueden estar condicionando esa brotación y estar adelantándola. Pero aunque son especies que no solo son muy difundidas en los arbolados de esta ciudad, sino de Europa, en muchas, uno las encuentra en un montón de ciudades en todo el mundo, no encontramos mucha información detallada sobre sus requerimientos bioclimáticos, ¿sí? Esos requerimientos bioclimáticos serían esas de necesidades y tolerancias a los distintos variables meteorológicas, ¿no? Entonces no hay tanto registro, entonces no podemos, uno especula que especies que pertenecen al hemisferio norte en regiones continentales seguramente tengan algún requerimiento de estar expuestas a bajas temperaturas durante el periodo de descanso, pero no está registrado, ¿sí? Nosotros lo atribuimos básicamente a esos cambios que te estaba nombrando, al aumento de la temperatura, sobre todo de las temperaturas nocturnas, ¿no? El aumento de la mínima que ocurre en las ciudades y a esa reducción de las horas de frío, ¿no? Básicamente yo creo que estaría más asociado a esos factores. Que son los que más se modifican en una ciudad, ¿no? El aumento de la reducción de los espacios verdes. No sé si alguna vez, por ejemplo, cuando cruzás, que vas quizás por la autopista y pasás, te acercás a toda la parte que está en los bosques de Seiza, que cambia la cobertura. Y uno es muy notorio ese cambio en la temperatura. El cambio en la temperatura es perceptible por uno, ¿no? Por un ser humano. Bueno, entonces la reducción de los espacios verdes, el aumento de los edificios, el aumento del asfalto, de todo lo que es el cemento, tiene otro régimen de calentamiento y enfriamiento. Entonces eso modifica sustancialmente la temperatura, sí, principalmente. El énfasis que le pusimos nosotros a esta investigación es ver es las plantas, ¿no? En sí, y qué ocurría con esas plantas y que esas plantas no se estén deteriorando por cambios en en las ventanas de crecimiento, o que por falta de esos requerimientos se reduzca quizás la floración o la brotación de esas especies, o haga que que esos cambios la expongan a situaciones menos favorables. Excelente. Ojalá que puedan seguir avanzando con esta investigación, porque es realmente muy importante comprender cómo son los ciclos de los árboles y cómo van variando con el tiempo. Y quizá este tipo de trabajo pueda de algún modo ser incorporado quizá en algunos municipios, porque tienen mucha obligación con el mantenimiento también de lo que es el arbolado público, y se suele destinar presupuesto a lo que es la poda o la extracción de los árboles. Por ejemplo, yo estuve observando que en algunos lugares, como por ejemplo en Pilar, por ejemplo, leyendo las ordenanzas, todavía se sigue mencionando algunos periodos en los que se deben podar los árboles, que responden quizá a algún mito, por ejemplo, realizar la poda en los meses sin R. Después, consultando en alguna bibliografía, decían que no debería podarse en esos periodos, cuando es la senescencia del árbol no debería podarse, y claramente en algunas especies es mayo y todavía los árboles tienen hoja. Por ejemplo, yo he observado acá en Pilar que en mayo los plátanos todavía están con la hoja, y recién para mediados de junio suelen estar completamente desnudos. Y digamos como que se derrumba un poco, ¿no?, ese mito también. Sí, a ver, son recetas de manejo
que suelen existir. Nosotros en la universidad obviamente no enseñamos recetas, intentamos de transmitir, o sea, de que entiendan los criterios, las bases ecofisiológicas y tomen las decisiones luego. Pero sí, esas recetas existen en todos los ámbitos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en las recetas, para mí claramente hay que evaluar la situación. No sé cómo, no conozco realmente, bueno, hace un año que no salgo mucho de Capital, lamentablemente, pero por esto de la pandemia, pero Capital por suerte hace un tiempo abandonó esta poda que hacían, no sé si recordabas, que todavía la veo en algunos municipios. No sé si hay en Pilar o acá con Urbano, pero no sé, por ejemplo, voy a Dolores y veo este tipo de poda que es casi una tala rasa, ¿no? Como los mochan. Estéticamente es innecesario, lo que pasa es que se ahorran varios años de poda. Pero bueno, no es una práctica agradable, ¿no? Tenés que esperar otra vez 3, 4 años para que ese árbol vuelva a formar una copa, ¿no? Me parece que uno tiene que mantener la proporción. Las podas son necesarias, sí, están bien. Hay distintos tipos de podas. Hay podas de raleo, por ahí, ramas viejas, secas, etcétera, para reducir un poco la copa, podas de rejuvenecimiento. Hay distintos tipos de herramientas de manejo que deben implementarse a partir de la lectura del ejemplar, ¿no? O sea, ¿qué es este ejemplar, por ejemplo? No sé, yo tengo un fresno acá. Bueno, requiere por una determinada cantidad de ramas que tiene con un ángulo no correcto de inserción, bueno, puede tender a quebrarse y caer sobre alguien. Entonces, esas ramas hay que podarlas, hay que reducirlas, hay que reducir el peso sobre esas ramas porque no tiene un buen ángulo de inserción, ¿no? Siempre puntual y con un objetivo bien claro. Claro, hoy eso me parece que un poco cambió en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Yo no suelo ver en los últimos años esa poda de raza que veía antes. Pero no estoy seguro de que no sé bien, o sea, estimo que es porque la Facultad de Agronomía está trabajando, como se dice, el gobierno de la ciudad subcontrata o trabaja con la Facultad de Agronomía en toda estos trabajos de poda, ¿no? Entonces hay un montón de estudiantes y profesionales de la facultad que supervisan este manejo del arbolado urbano. Pero bueno, eso supongo que por eso se frenó esta forma de manejar a estas especies, ¿no? Pero lo ideal sería que eso ocurra en todos los municipios, obviamente. Y que se observen según los ejemplares qué es lo que requiere. Bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esta poda. No, que uno encuentre una cuadra y tenés un tilo, un fresno, o 2 fresnos, un tilo, un jacarandá o 4 y todos, bueno, hay que podar y los podamos y les reducimos la copa a todos, ¿no? Bien, en algunas especies eso puede ser perjudicial, de hecho, sí. Las especies que entran en dormición o que requieren estas horas de frío, hay que pensar que son mecanismos que tienen las plantas, ¿sí? Estas especies, para adaptarse al ambiente, ¿sí? ¿Para qué? Para brotar en un momento propicio, para florecer en un momento ambientalmente acorde, para dejar descendencia. Si nosotros a incursión de estos manejos, lo que hacemos es modificar las concentraciones de hormonas dentro de la planta, etcétera, entonces podemos modificar esos requerimientos y que esa planta o ese ejemplar brote o florezca en un momento no propicio, ¿no? Entonces es importante ver cada especie y ver cómo se encuentra cada especie y ahí ir tomando las decisiones en el momento, ¿no? No sé si responde a la pregunta. Perfecto. ¿Qué desafíos ves vos a futuro en base a esto? Desafíos a futuro en base a nuestra investigación o en base a la ciudad. Y, bueno, un poco se sabe las dos cosas. Primero con tu investigación.
Mira, la idea sería continuar con estas investigaciones. O sea, después de este trabajo de brotación se publicó otro ahora este enero sobre la floración de algunas de estas especies. Y la idea es continuar empezar a ver cambios o empezar a estudiar cuestiones vinculadas con esta diferencia que a veces encontramos entre el arbolado lineal y los parques o el mismo, la facultad, o quizás estudiar estas áreas y ver superficie de distintos parques, o sea, buscar ejemplares en distintos tamaños de parques pero bueno, todavía en realidad escrito no tengo ningún proyecto. Pero hay varias cosas como para seguir tirando de la cuerda. Calculo que la haremos concreta en una tesis de maestría de uno de los estudiantes que trabaja conmigo acá firme, que es Gonzalo Fernández Apiola, que es estudiante de Ciencias Ambientales, próximo a recibirse, si Dios quiere. Y calculo que él seguirá con esta línea conmigo estudiando esto y bueno, pero todavía nos queda construir un poco las preguntas a futuro, pero va a ir más o menos por ese lado. Con respecto a la ciudad, me parece interesante que la gente tome conciencia de la importancia primero, el valor paisajístico que tienen estas especies en nuestra ciudad y ambiental, ¿no? Definitivamente, ambiental, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires hay una secuencia de floraciones que arranca con la primavera hasta el verano, que es maravillosa, no solo por lo estético, sino por los perfumes, ¿no? Los perfumes de esas especies. Tenemos unas especies maravillosas. Creo que en general no sé si es tan apreciada, ¿no? Masivamente. Tenemos un privilegio, creo yo. Sí. No todas las ciudades del mundo tienen esta posibilidad de tener esta cantidad de especies y de árboles en la vía pública, ¿no? Eso por un lado. Después la importancia de seguir, yo creo que manteniendo y aumentando, ¿no? Obviamente yo, ¿qué te voy a decir? Por mí que se debería aumentar el arbolado, debería aumentar poner más énfasis en aumentar las especies, ¿no? Y conservarlas, obviamente. ¿Qué sé yo? Coincido con ese punto de vista. Bueno, Danilo, te agradezco mucho tu tiempo. Por favor. Me encantó la charla, ha sido realmente muy valiosa para mí. Me alegro. Bueno, espero que puedan seguir avanzando con la investigación y seguramente en la medida que vayan sacando nuevos documentos y nuevos avances, bueno, encantado de poder charlarlo nuevamente. Dale, cuando quieras. Bueno, hasta luego. Nos vemos, Julio, suerte. Buenísimo, bueno, ahí pasó la charla que tuvimos con Danilo Carnelos. Bueno, para complementar un poco lo que decía él con respecto a la importancia, ¿no?, del arbolado público, ¿no? Tengamos en cuenta que los árboles en su conjunto, el arbolado público, digamos, los bosques urbanos, brindan numerosos servicios ecosistémicos o beneficios ambientales, como se lo puede encontrar quizá en algunas bibliografías. Quizá los más notorios pueden ser la graduación de la temperatura, ¿no? A través de la sombra. Bueno, tengamos en cuenta también que los árboles capturan partículas contaminantes, bueno, también mejoran la calidad del paisaje y son hábitat también para la fauna, y también brindan sensación de seguridad y mejoran la salud de la población.
Bueno, todos esos temas después si quieren los podemos profundizar, todo lo que tenga que ver con el arbolado, con la poda, con la gestión de los bosques urbanos, podemos pensarlo para futuras ediciones del podcast. Y bueno, todos estos beneficios que les nombraba, bueno, en su conjunto mejoran la calidad ambiental y por lo tanto también mejoran la calidad de vida de la población. Así que bueno, seguramente podremos profundizarlos más adelante. Bueno, espero que les haya gustado este programa de hoy. Déjenme en los comentarios qué les pareció, que si les gustó, si les parece que este espacio de YouTube es propicio para que podamos seguir tratando temas de su interés. Me dejan después ahí que otros temas les gustaría quizá que podamos ir incorporando. Bueno, eso es todo nomás, me voy despidiendo y les agradezco que hayan escuchado. Adiós.